El doctor Pantojas García es profesor investigador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es doctor en sociología de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Adelante. Fíjese que el objeto de estudio mío van a ser las islas del Caribe. Las islas del Caribe son muy distintas en su economía, en su dinámica y en su inserción en la globalización a las economías continentales, incluyendo las economías centroamericanas, ¿no? Así que algunas de las cosas que vamos a decir no son necesariamente aplicables al Gran Caribe, pero sí yo quiero que ustedes estén pendientes y observen, si han estado aquí durante los últimos 2 días, cuánto en común tenemos las economías del Caribe, tanto las isleñas, que son economías pequeñas en general, como las continentales. Cuando yo hablo de esto de la plantación al resort, de paso esto es un fragmento de un capítulo de un libro, así que hay algunos cabos sueltos, ¿no?, que los podemos amarrar si fuera necesario en conversaciones bilaterales o en el momento de las preguntas. Pero el Caribe surge de la globalización. El Caribe es el fulcro de la globalización. El Caribe no es parte ni se integra a la globalización. Sin el Caribe no hay globalización. El Caribe es el fulcro de la globalización mercantilista. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, acuérdense que Colón viene a América buscando ¿qué? Nuevas rutas. Él no iba a cristianizar a nadie, ¿no? Eso fue lo que dijeron después. Pero en el momento, lo que hace Colón es buscando rutas alternas para comerciar con el Oriente, yendo por el Occidente. El objeto del comercio eran bienes de lujo. Y uno de esos bienes de lujo eran las especias. Y entre las especias estaba el azúcar. Y uno de los primeros elementos que pasa cuando se dan cuenta de que en las Indias occidentales no había oro y plata, eso lo van a descubrir un poco después, es que empiezan a transferir desde el Mediterráneo y desde las Islas Madeira y las Canarias la producción de azúcar al Caribe, a Barbados, a San Croix, a Saint John, a Martinica. Empieza a transferirse eso y comienza a organizarse esa producción de tal manera que coinciden una serie de elementos que vamos a discutir más adelante. Pero como puede ver, esta es la cadena de valor que se crea en el azúcar. Coinciden una serie de elementos para que el Caribe se convierta no meramente en productor de azúcar, sino que organice esa producción en una plantación. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo primero que nada es que los portugueses reconquistan Pernambuco y sacan de allí a los holandeses. Por otra parte, los precios del tabaco, que era una de las exportaciones, empiezan a declinar. Hay un ascenso en el consumo de café, en el consumo de té, en el consumo de café, té y cocoa. Y alguien decía ayer que fueron los ingleses los que le pusieron azúcar al chocolate, ¿no? Y efectivamente, le ponen azúcar y además leche, ¿no?, que lo hace mucho más sabroso que el chocolate. Imagínense comer con chocolate con jalapeños, ¿no?, que era como lo comían originalmente los aztecas. Chocolate con jalapeños no me parece que es lo que me interesa. Pero convergen, ¿no? Convergen esta serie de elementos con el aumento en el consumo de azúcar en Europa y comienza a organizarse la producción de azúcar en la plantación y se monta sobre esta base. Vamos a ver si acierto. Aquí. Comienza a montarse esta cadena, este triángulo comercial que es una cadena de valor, ¿verdad? En aquel entonces no se pensaba como una cadena de valor, nadie lo ha pensado como, de hecho cuando lo hacen los historiadores, esto se llama el triángulo del azúcar. También es el triángulo del algodón, ¿no? Hay varios triángulos donde las manufacturas inglesas son llevadas al África, intercambiadas por esclavos. Esa mano de obra esclava se mueve al Caribe y al sur de los Estados Unidos, y por el otro camino va el algodón, el azúcar, las mieles, el ron, pero más importante aún, va el capital. Se convierte en un modelo de transferencia de capital, de realización de capital de la mano de obra esclava
por los europeos. Sin el Caribe no habría habido imperios europeos. La matriz, dice Benítez Rojo, que da a luz los imperios europeos es el Caribe. De hecho, ese triángulo parece una matriz, ¿no? Así que un poco alegórico. ¿Y cuáles son las características de esta plantación? Dice Hickman, en su estudio, él tiene dos estudios, uno que se llama la revolución del azúcar y el otro es la plantación en Jamaica. Dice, esa revolución del azúcar lleva a entender estas unidades de producción y para la exportación como el modelo a seguir de organizar la producción en el Caribe. Se convierte, la producción se basa en el latifundio, en el monocultivo, en la orientación a la exportación, en el trabajo esclavo y forzado, el alto valor de la producción per cápita, la intensidad de la producción, una gerencia jerarquizada, alta densidad poblacional, una alta razón de africanos a europeos. Esto pasa en las islas del Caribe. Por otra parte, las plantaciones son receptores de precios. Las plantaciones no fijan el precio del azúcar. El precio del azúcar se fija en Europa. Pero también son receptores de política, son colonias. Las órdenes vienen del exterior. Consume lo que no produce y produce lo que no consume. Es interesante, yo esto lo hago para mis estudiantes y como aquí hay muchos estudiantes, esto va dirigido a ustedes. En Puerto Rico, en el Caribe isleño, una de las comidas favoritas es el bacalao. No sé si acá se come el bacalao. ¿Dónde hay bacalao en las aguas del Caribe? Si usted logra pescar un bacalao en las aguas del Caribe, me avisa, porque vamos a ir al Guinness Book of Records. El bacalao se pescaba en el Atlántico Norte y era parte de ese triángulo. Venían bajando los comerciantes, pescaban bacalao, lo salaban, lo secaban y lo hacían como parte del intercambio. La pana, los cocos, los aguacates, el banano, las cabras, los pollos, todo eso vino de fuera del Caribe. La harina de trigo, todo eso vino de fuera del Caribe. Así define la economía de plantación Lloyd Best y Kari Polanyi Levitt en un libro que publica Norman Girvan, y de paso se me olvidó mencionar que yo he dedicado esta ponencia a la memoria de Norman Girvan, un compañero, colega, economista jamaicano que murió recientemente en abril en La Habana y que dejó un legado importante para entender la economía de plantación. De hecho, él era parte del New World Group, que es el que se inventa este concepto de la economía de plantación. ¿Y cómo define este New World Group? ¿Cómo definen Lloyd Best y Kari Polanyi Levitt esta economía de plantación? Y voy a citar. Dice, la periferia de hinterland, le llaman ellos, ¿no? La parte periferal del desarrollo, es receptora de precios. No solo en el sentido obvio de que los productores de la periferia tienen poco o ningún control sobre el precio de venta de las mercancías de exportación o del precio de las importaciones, sino que en el sentido más fundamental de que la estructura interna de precios es determinada por precios externos que corresponden a los requerimientos de asignación de recursos y acumulación de los centros metropolitanos. La estructura interna de precios es un derivado de la estructura de precios externa o mundial. Eso difiere de algunas de las economías que hemos estado discutiendo esta mañana. Esto describe un poco la producción de carbón. Esto describe el canal de Panamá. O sea, la estructura de precios, todo eso está dictado no por los panameños, no por la necesidad de la economía panameña, sino ¿por qué? Por la economía mundial, por los precios, por las competencias. En el siglo XIX va evolucionando, por supuesto, la plantación no es un elemento fijo. Y más adelante les voy a explicar cómo yo lo conceptualizo más allá de la época de la plantación, porque se puede hablar de la economía de plantación más allá de la época de la plantación. Pero va cambiando, va evolucionando la plantación, se abola la esclavitud, se va creando
los dueños, la plantocracia blanca se convierte en un dueño ausentista, dueños externos que viven en Europa, y se queda en el medio una clase mulata intermediaria aliado a estos blancos ausentistas, pero continúan siendo estas economías enclaves agroexportadores. Y ahí es que está el elemento. Seguimos siendo enclaves. En el siglo XX, la economía de la plantación colapsa más o menos en la Segunda Guerra y hay una serie de intentos de salir, ¿verdad?, de este tipo de economía. En Puerto Rico se crea un modelo de maquiladora, de importación de insumos para el procesamiento y la exportación de bienes manufacturados. El CARICOM trata la integración, lo trata también Centroamérica, ¿no? Pero mientras tanto continúa siempre subyaciendo este modelo agroexportador. En el siglo XXI, los choques petroleros y la crisis de la deuda promueven nuevas exportaciones. Las maquiladoras, el modelo puertorriqueño se reproduce en las zonas francas y empieza a desarrollar al Caribe como un centro de servicios internacionales en turismo, entretenimiento, banca, tax havens, ¿no?, paraísos fiscales y procesamientos de datos. El Caribe, sobre todo el isleño, pero además del isleño, algunos países como Panamá, empiezan a moverse en la dirección, habiendo colapsado la capacidad, su viabilidad. Sobre todo, hay dos elementos importantes. Primero, la creación de la Organización Mundial del Comercio, que se inaugura en 1995, abre un proceso de liberalización comercial. Y segundo, cuando China accede en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio, literalmente destruye las economías caribeñas productivas que estaban centradas en la exportación de maquiladoras, de bienes ensamblados, sobre todo de textiles, porque todo eso se va a la China, incluyendo en Puerto Rico la manufactura de medicinas, de farmacéuticos, química, se va de Puerto Rico a la China. ¿Por qué? Porque no solamente la mano de obra es más barata, sino que cambia la reglamentación y la Organización Mundial del Comercio, gracias, y la Organización Mundial del Comercio obliga a Estados Unidos y a todos los países del mundo a tratar todas las compañías como compañías ¿qué? Nacionales. Y por lo tanto, las restricciones fitosanitarias que permitían, que obligaban a Estados Unidos a manufacturar sus medicinas, las medicinas que se consumían en Estados Unidos, tenían que ser manufacturadas en el territorio americano. Pero con la Organización Mundial del Comercio y el acceso de China, Estados Unidos tiene que cambiar su reglamentación y manda ahora a inspectores de la Food and Drug Administration a certificar las plantas. Todo lo que se producía en Puerto Rico se produce en la China o en la India, certificado por un inspector que va a la planta y dice, esta planta cumple con los requisitos federales fitosanitarios. El Caribe se va vaciando y queda en un espacio nulo, queda un gran vacío económico que va a ser llenado entonces por el resort, por lo que yo llamo la economía del resort o la economía del turismo, que no es únicamente turismo, sino que se trata de economías de servicio. ¿Y cuáles son las características de esta economía de servicio? Son economías abiertas, orientadas a los servicios de exportación. Usted habla de Santo Domingo. ¿Usted sabe cuál es uno de las nuevas mercancías de exportación de Santo Domingo? Casas. ¿Y cómo usted exporta una casa? ¿Montándola en un barco? No. Usted la pone en la Romana y se la vende ¿a quién? A un italiano. O se la vende aquí en Cartagena. Están exportando a la ciudad colonial. Los precios de la ciudad colonial eran baratísimos. Ahora usted va a comprar un apartamento en la ciudad colonial y la tiene que pagar en más de $200,000, ¿correcto? ¿Y quiénes son los que viven ahí? Los italianos, los alemanes, los extranjeros. La internacionalización, eso es una nueva exportación. Usted está exportando su país, o por lo menos una parte de él. La economía del resort, al igual que la de la plantación, consume lo que no produce y produce lo que no consume. El 70% de los alimentos de una isla en el Caribe
son importados. Son importados. Los precios de los hoteles son fijados ¿por quién? Por la cadena Dan Carlton o por la cadena Hilton. O sea, el hotel, el cuarto del hotel se ha convertido en una unidad homogénea que da lo mismo que esté en Cancún, que esté en Cartagena, que esté en San Juan, que esté en Mónaco. El costo, el precio, el procesamiento, la exportación de ese cuarto que se le vende a un extranjero es la misma. Los criterios y por eso los precios son parecidos. Y además somos policy takers, ya no somos colonia. Pero ¿quién nos dicta la política? La Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio. Esta es la cadena de valor. Esta es la cadena de valor del turismo. Estos son los países emisores y estos son los países receptores. Los países emisores son los países desarrollados, los países avanzados, ¿verdad? Y esta sería la distribución de $1 de turismo. ¿El paquete dónde se vende? Se vende en Alemania, se vende en Holanda, se vende en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá. La parte más importante de ese paquete, el costo va a ser ¿el qué? El transporte aéreo. Y usted, en el mejor de los casos, vuela por Copa, ¿correcto? Que es una transnacional que United tiene parte de ello, ¿no es así? Por otra parte, ¿quiénes organizan el tour? El tour lo organizan los operadores en Europa, los operadores en Estados Unidos. ¿Y usted lo paga dónde? ¿Cómo usted paga ese tour? Usted llega a República Dominicana y saca un billete y cuenta $1,000 y se lo da a alguien, ¿no? Usted lo paga con una tarjeta de crédito en el país de origen y lo financia con los bancos internacionales del país de origen. Acá, ¿qué usted gasta? Usted gasta en el alojamiento, que es normalmente de una cadena transnacional o de una cadena regional. Usted gasta en el transporte, en la gastronomía, en el entretenimiento, y solamente de 10 a 30 centavos de cada dólar turístico se van a quedar en el país. La economía de plantación y del resort están basadas en intercambio desigual, en el deterioro secular de los términos de intercambio y en las asimetrías sociales y en las asimetrías salariales y sociales. La economía de plantación y la economía del resort son ambos tipos ideales, son marcos conceptuales. No existe una economía pura de plantación como no existe una economía pura del resort. La economía del resort se orienta a la exportación de servicios, depende de mercados internacionales para vender su producto y, por tanto, para fijar sus precios. Produce lo que no consume y consume lo que no produce. Así, por ejemplo, aunque el Caribe insular se ubica en el trópico, 70% de los alimentos son importados, como ya dijimos. Es altamente vulnerable a las fluctuaciones y ciclos económicos internacionales. Las recesiones, las alzas de combustible lanzan el sector a una crisis. Es receptora de precios y receptora de política. La propiedad de las empresas es corporativa, es transnacional, al igual que las plantaciones azucareras. La venta de servicios turísticos depende de buscadores cibernéticos, por ejemplo, en paquetes turísticos controlados por empresas transnacionales como Expedia.com y Hotel.com, donde tenemos que competir para salir altos en la lista. La mayoría de los empleos generados en la economía fluctúan por temporada y los salarios son bajos. La proporción mayor del valor añadido es apropiada por el sector transnacional. El Caribe ha pasado de la economía de plantación a la economía del resort, de plantaciones azucareras a periferias productivas de las cadenas de valor global, de productores de productos de sobremesa a centros internacionales de entretenimiento. Se han redefinido las asimetrías, se cambian los ejes dinámicos de la economía, pero se preservan y se profundizan las desigualdades económicas internacionales y nacionales. Y podemos concluir, como dice el viejo dicho francés, plus ça change, plus ça la même chose. Gracias.